Dios les bendiga, amados. Gracias por estar una vez más en un estudio de Vida Orlando. Vamos a nuestra declaración que dice así: oh Dios, que tu palabra siempre sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Que como escudo me proteja y como espada me defienda del mal. Tu palabra, oh Dios, sea como semilla en buena tierra, que cuando crezca dé fruto a su tiempo. Que ensanche mi corazón para amar como tú amas. Que abra mis oídos para escuchar tu verdad. Que ordene mi mente para entender tus caminos y me guíe en tu voluntad, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, amados, por estar una vez más con nosotros. Continuamos con la historia de dos personajes interesantes en la palabra del Señor. Una niña muerta, una mujer enferma, pero en sí el personaje principal o los personajes principales es el líder de la sinagoga y una mujer enferma también por 12 años. No voy a leer todo el capítulo 8 o los versos completos, pero sí voy a leer algunos. Y dice así, en el verso 44, ella, de capítulo 8 de Lucas, ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús, vete en paz. Quería repasar estos textos de la mujer, aunque la despedimos en la paz del Señor la semana anterior, en el estudio anterior, queríamos recordarles y que tuvieran, ¿verdad?, en su corazón y no darle cabida a las supersticiones o al enemigo, de que no era la ropa de Jesús, no era algo religioso que uno puede tocar 2000 años después. ¿Cuántas veces hemos visto, aún en televisión o en radio, diciendo: usted mande una ofrenda y una petición y yo le voy a mandar un pedazo de tela ungida con la unción del profeta? Mira, amados, por favor, por favor. Aquí no era el borde del manto. Aquí no era la fe supernatural que tenía la mujer. Lo que Dios le estaba confirmando a ella. Por eso la llama hija, le dice: tu fe en mí te ha sanado. No solo te ha sanado, sino que también te ha salvado. Tu fe en mí te ha salvado. Y eso es lo que tenemos que entender. No es en nuestras fuerzas, no es con nuestro poder, no es con nuestros recursos, es en quien ponemos nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Jesús, el consumador de todo. Jesús, en el que todo está puesto a sus pies, en el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, amados. Por lo tanto, tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre cualquier circunstancia, sobre tus problemas, sobre las situaciones difíciles, sobre los míos, sobre mis situaciones difíciles. Estamos en campaña de oración de peticiones especiales y hemos visto algunas ya cumplirse. Gloria a Dios por eso. Pero hemos visto otras que el infierno se ha revolcado, se ha revuelto, pero seguimos orando, seguimos confiando en el Señor. Aunque parezcan más lejos que antes, seguimos confiando en Dios. Nuestra esperanza está puesta en Él. Y el Señor dice: traigan todas sus peticiones, todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones. Esta mujer llevó todo a los pies de Cristo y fue sanada y restaurada al instante. Jairo también, y ese es el personaje que vamos a hablar hoy, trajo todo, dejó su orgullo en los pies del Señor,
Dejó su posición en los pies del Señor. Y ese es el contraste entre estas dos personas. Una lo había perdido todo, no le quedaba nada. Otra lo tenía todo, materialmente hablando, pero iba a perder a su hija. Y no podían hacer nada para restaurar su salud. ¿Y qué le queda? Los pies del Señor. Los pies del Señor. Y eso va en paralelo con lo que dice la palabra del Señor de negarnos a nosotros mismos. ¿Qué lucha más grande tienen los cristianos de negarse a sí mismos? Cuando lo primero que debemos entender cuando nos levantamos en el día es que vivimos y dependemos de la misericordia del Señor. Somos salvos por gracia, no es por nuestros hechos, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra superfe, es por gracia, es una misericordia, un regalo de Dios. Pero somos ahora posesión de Él. Somos esclavos, comprados a precio de sangre. No tenemos ningún valor. Pero no lo entendemos de esa manera. Porque rápido pensamos, pero este está hablando cosas que no son. No. Y esto es la paradoja de esto. Tenemos mucho valor en Cristo. Él dio su vida por mí. Pero soy un esclavo. El esclavo no tiene ningún valor. Y esa es la paradoja de todo esto. Por eso el Señor te dice tan sencillamente y tan simplemente, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero qué difícil es eso para nosotros como cristianos. Nadie nos puede decir cómo vivir. Especialmente uno que ante mis ojos no está dando el grado. Ese no me puede decir cómo vivir. ¿Por qué no? Si Dios a lo mejor le ha mandado. Si Dios mandó una burra a hablarle a un profeta. ¿Por qué no de esa manera? Dios le mandó a Pedro a hablarle a los discípulos y hacer la cabeza de la iglesia en ese momento. Cuando había negado al Señor, cuando le había dado la espalda, cuando había maldecido con sus labios, profanado el nombre del Señor. Pero si hubiera estado en estos tiempos, no, chacho, tú hablaste malas palabras. Tú negaste a Cristo, no quiero nada contigo. Porque es que así somos. Y la vida del Señor te está diciendo, cuando tú estés con alguien, especialmente en el reino, esa persona tiene más valor que tú. Considéralo de más importancia que tú. Y obviamente eso debe ser recíproco, pero si la otra persona no lo tiene, hazlo tú. Pero ¿qué decimos? Cuando entonces nos estamos confesando nuestra falta los unos a los otros. Por ejemplo, tú tienes una falta que a mí me hizo daño, me hirió. Y rápido que te dice, pues tú tienes 20. La persona no se detiene y dice, wow, déjame negarme a mí mismo. Déjame ver qué es lo que Dios quiere de mi vida. Déjame ver cómo yo puedo bendecir a esta persona, hacerlo mejor o hacerla mejor. Déjame escuchar sus palabras más profundas. Está herido, está herida. ¿Por qué está herido? ¿Por qué está herida? ¿Qué hice que no debí haber hecho y puedo cambiar? Pero no vivimos de esa manera. ¿Por qué? Porque somos sumamente importantes, somos cabeza, somos importantes como Jairo y tenemos recursos como Jairo. Yo tengo audiencia con Dios. Cuando yo hablo con Dios, Dios me escucha. Llevamos más de un mes y medio en peticiones especiales y algunas han sido contestadas. Otras ni tan siquiera vemos la esperanza, ni el horizonte. Pero ¿y qué? Yo sigo confiando en el Señor. Mi esperanza está puesta en Él. Aunque no vea los resultados. Aunque la gente se burle. Aunque la gente no crea. Aunque uno esté solo. Yo sigo confiando en el Señor. Porque he visto su mano. He visto su provisión. He visto su fidelidad. La he vivido. Y voy a seguir creyéndole. Voy a seguir confiando. No para tocar su borde del manto. No para tocar algo alrededor de Él. Porque tengo fe en Él. Tengo puesta mi esperanza en Él. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Que el Señor reciba nuestras oraciones. Reciba nuestras peticiones en su presencia. Y nos diga, tu fe en mí. Tu fe en mí ha hecho que esta petición se cumpla. Aquí está la respuesta.
vete en paz. Y eso es lo que queremos de parte de Dios. Escucharlo, tenerlo, sentirlo, vivir bajo su cobertura, bajo su sombra. Pero bastante de la mujer. Vamos a hablar ahora del hombre. Vamos a hablar ahora del personaje principal de la sinagoga. El cacique, el más que manda, o uno de los más que manda. Mire la circunstancia de todo esto. Tiene que cuando esté leyendo la Biblia, trate de ponerse en el contexto cultural de ese momento histórico. Pedro dice que había multitudes. Lucas lo confirma que había multitudes. Pero Jairo sale de su casa con un grupo de gente y la multitud se abre camino. Este hombre pasa sin problema. La Biblia no dice que tuvo problemas para llegar. La mujer sí, pero Jairo no. Jairo llegó directo a la presencia de Dios. ¿Pero qué hizo? Caminó, me imagino, con mucho orgullo, quizás con mucha prepotencia, porque no, déjeme caminar, porque eso era parte de la cultura. Pero cuando llega el Señor, estaba igual que la mujer del flujo de sangre. Se postró a sus pies. Y esa es la condición que debemos tener nosotros. Negarnos a nosotros mismos. Delante del Señor somos siervos. Él mismo lo explica. Dice, después de tú trabajar todo el día, ¿qué tú crees? ¿Que tú vas a llegar a la casa y yo te voy a servir un plato de comida? No, tú me tienes que servir comida. Y tú tienes que hacer lo que yo te... Ese es el siervo. Ese es el siervo de parte del Señor. Pero no vivimos de esa manera. ¿Por qué? Porque nos creemos que nos lo merecemos todo. Perdonen un poco, tengo la alergia santa. Estaba orando antes del estudio y con las peticiones especiales. Y ¿verdad? Pues Dios toca a uno, aunque uno no vea todavía los resultados. En este momento estamos viendo un hombre con todos los recursos, al contrario de la mujer que lo había perdido todo. Este hombre tenía recursos, a lo mejor sin límite, tenía una orquesta en la casa para tocarle a la hija que ya había muerto aparentemente, o ya estaba preparado todo, a lo mejor con comida, tenía Chick-fil-A ahí a nivel, olvídese, todo ya. Pero pues déjame ir a donde el maestro, que es la última esperanza. En el original griego dice escatolón, como en los tiempos escatológicos. Mi hija está en los últimos tiempos, Ya todo está preparado por si muere, pero tú eres mi última esperanza. La mujer había gastado todos sus recursos, 12 años enferma, y Jesús era su última esperanza. Esta mujer se arriesgó a que la mataran. Jairo no le importó su posición social ante los religiosos. Recuerde, él tenía una posición social, pero él no era un rabino. Él era un principal de la sinagoga. Él era como el director del edificio, podríamos decirle así. Pero él no tenía una posición religiosa, espiritual como un rabino, un maestro. Simplemente él era el encargado, el que tenía las llaves. El supervisor del edificio, para que usted entienda. Una posición prominente, no cabe duda. Pero no le importó lo que estaban viendo los dirigentes religiosos. No le importó. Se tiró a los pies del Señor. Y así que nosotros tenemos que hacer y vivir. Reconocer que Dios tiene el poder. El Señor le está diciendo, yo tengo el poder de sanar una enfermedad, pero yo tengo el poder también de resucitar la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte nunca fue el plan de Dios en la creación, en el original. La muerte es el aguijón del pecado, pero es inyectado por el diablo, no es por Dios. La muerte es ineludible, amados. El pecado es universal, pero Cristo es esencialmente necesario para vencerlos. Lo dice Juan capítulo 11, verso 25. La muerte quizás parece invencible
y nos da miedo y todo el mundo piensa, ay, eso es lo último. Pero ante Cristo se rinde. Así como se rindió la mujer, así como se rindió Jairo, la muerte se rinde incondicionalmente ante Dios. Juan 10:17 lo dice así. La muerte es un animal que arrebata su presa, pero ante Cristo tiene que devolverla. Mateo 9. Y la muerte no es ningún rival frente a Dios. No es tampoco su adversario, amados. Es simplemente un enemigo ya derrotado, pero al final de los tiempos será totalmente destruido. Apocalipsis 20, capítulo 14. Lo que nosotros debemos aprender es reconocer estas dos actitudes, porque como cristianos y como personas que amamos a Dios, a veces fallamos en negarnos a nosotros mismos. Pensamos que tenemos la capacidad de reclamar una audiencia ante Dios y Él nos escucha. Porque no, yo vivo así. No, no, no. Yo no me merezco nada. No nos merecemos nada. Todo es por gracia y es un regalo de parte del Señor. Jairo había venido a Jesús con una actitud quebrantada. Nosotros debemos entender y aprender de este hombre. La paciencia. Llega una mujer que no tiene ninguna posición social, que aparentemente debía haber sido desechada y alejada del lugar, ¿ok? Porque estaba enferma, perdón, amado. Porque estaba con el flujo de sangre impura, ceremonialmente impura, no podía ni participar del servicio. Pero no le importó. Y Jairo está ahí esperando, viendo que una mujer se le cuela, le pasa por al frente, al principal de la sinagoga, y mire la actitud de este hombre, sigue esperando, porque está delante de Dios. No se le ha cumplido lo que pidió, todavía. No ha visto los resultados, todavía, pero está con Dios. Y tú y yo debemos esperar. A lo mejor no hemos visto los resultados de nuestra oración. A lo mejor no hemos visto lo que estamos esperando, el fruto de nuestras peticiones. Pero vamos a demostrar que podemos confiar, calmados, a lo mejor con una paz que otra gente no puede entender, porque estamos en la presencia de Dios. Jairo estaba en la presencia de Dios. No levantó su voz diciendo, no, yo me merezco que tú vengas a donde mí primero que esta. No le dijo, por culpa de esta mujer, por haber hecho esta sanidad, Dios, ahora mi hija acaba de morir. Siga leyendo la historia en el capítulo 8. Dice que llegaron y le dijeron a Jairo, Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija ya murió, está muerta. Jairo no le dice, es porque te tardaste, como lo hizo Marta y María con Lázaro. No le reclama, porque se está negando a sí mismo. Y usted cree que esto lo mueve la mano de Dios. Usted piensa que cuando uno obedece al Señor, Dios no le va a recompensar a uno. Lo va a hacer. Aunque se tarde, va a llegar. Aunque la promesa se tarde, se cumplirá. ¿Qué Dios le dice a Jairo? ¿Qué Jesús le está diciendo en ese momento? No le hagas caso. Mire lo que le dicen. Todavía estaba hablando Jesús con la mujer. Jesús está hablando con la mujer. Mire el cuadro. Jesús está dándole la bendición a la mujer, enviándola en paz. Y esta gente llegan y le dicen a Jairo, Jairo, ya, tu hija se liquidó. Ellos también tienen que haber sido ponceños. Chacho, ya estiró la pata. Dice, tu hija ha muerto, así que no molestes más al maestro. Mira lo que le están diciendo a un hombre desesperado. Tú estás molestando a Dios. Tú estás molestando al maestro. Al que está declarando una bendición a una mujer que acaba de sanar. Tú eres molestia. No lo molestes más. Déjalo en paz. Déjalo tranquilo. Jesús, cuando está hablando con la mujer, oye esto también.
¿Ok? Y ahí también vemos que Jesús en su humanidad pues también tenía algo de Ponce. Uno siempre está pendiente a 20 cosas a la vez, especialmente si uno es hispano. Jesús dice, no tengas miedo. Al oír esto, dice el verso 50, cree nada más y ella será sanada. Dice, Jairo, ya tú llegaste hasta mí. Yo te he recibido. Yo te dije que iba a ir a tu casa. Sigue confiando. Aunque tengas una fe pequeña, llegaste en lo último del momento, como esta mujer también. A lo mejor no eran 12 años, pero sí estabas en lo último de la línea. Los médicos no pudieron hacer nada con tu hija y te acordaste de uno que había ido a la sinagoga a predicar, que había dicho, yo he venido a sanar a los enfermos. Lo que está en Lucas 4. Jairo seguramente había escuchado esa promesa, esa declaración de Isaías. ¿Y qué le dice Jesús? No se te olvide eso. Olvídate de la enfermedad, olvídate de la muerte. Tú estás con el que da vida. Tú estás con el que da vida. Yo estoy con el que da vida. No tengas miedo. Cree nada más y ella será sanada. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Enséñanos a creer, pero sobre todo enséñanos de esta historia de Jairo a tener una humildad de esa manera. Que, Señor, nos neguemos a nosotros mismos, que aprendamos que nuestro valor es el valor de un esclavo, que no tiene ninguno, ni tan siquiera voz ni voto. Jairo se quedó callado, viendo cómo tú sanabas a una mujer mientras él perdía la vida de su hija. No se quejó. Siguió confiando en ti, esperando. Enséñanos a esperar a nosotros, Señor. Ahora que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, enséñanos a confiar plenamente en ti. Para las peticiones que hemos declarado, para nuestros momentos difíciles y para toda circunstancia de nuestra vida, enséñanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados, que tengan un hermoso fin de semana. Será hasta el próximo estudio de Vida Orlando. Que Dios los bendiga a todos.